esto. De por sí, el derecho a la verdad se estableció principalmente, o su desarrollo histórico está sobre el derecho al debido proceso, en específico, por ejemplo, el artículo 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y sobre ese derecho al debido proceso lo que se dice es, bueno, no hay un procedimiento real si no se satisface un derecho a la verdad de las víctimas. Y en ese sentido, el desarrollo ha ido evolucionando tanto que el juez que conoce de casos de graves violaciones a los derechos humanos tiene la obligación de garantizar ese derecho a la verdad, y por eso se le faculta incluso para hacer interrogatorios dentro de, por ejemplo, un proceso penal en Ley 906, ¿sí? Otro de los criterios jurisprudenciales que se señalan es que las víctimas y los perjudicados por graves violaciones de los derechos humanos tienen el derecho inalienable e imprescriptible a saber la verdad de lo ocurrido, ¿sí? Este derecho pues se encuentra en cabeza de las víctimas y sus familiares y de la sociedad en general. Por tanto, pues reconoce la jurisprudencia nacional también esta doble dimensión de derecho individual y derecho colectivo, ¿sí? Es decir que el derecho a la verdad no solo le interesa, o es un derecho de interés para las víctimas, ¿no?, que directamente padecieron el hecho violento como tal, sino que es un derecho de interés para la sociedad. En este marco, Jarel, podríamos decir entonces que la sociedad también podría reclamar la vigencia de este derecho en el marco de procesos de violación de los derechos humanos, o en el marco de situaciones de deber, ¿sí? Es un deber, digamos, que de la sociedad conocer su historia, ¿sí? E impone una obligación, una obligación de una memoria pública, ¿sí? Ahora, ¿cómo construimos esta memoria? Pues es una pregunta que deben responderse tanto la sociedad en general como las víctimas y las organizaciones de víctimas. Así es, hoy que se habla de memoria, ¿no?, de memoria histórica, ya más adelante entonces miraremos cómo está relacionado este derecho con el tema de memoria histórica. Jarel, entonces a nivel nacional, nos cuentas tú que el desarrollo, igual que en el sistema interamericano, ha sido inicialmente jurisprudencial. Has mencionado tú entonces la ley de víctimas, ¿no?, y también nuestro sistema penal. En estas legislaciones, tanto el sistema penal ordinario como el transicional, creado con la Ley de Justicia y Paz, ¿cómo se desarrolla este derecho, ¿no? Y en el marco, por supuesto, de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, ¿cómo es el desarrollo hoy de este derecho? ¿Las víctimas cuentan con este derecho? ¿Cómo es su ejercicio y en qué escenarios se puede ejercer este derecho a la verdad, ¿no?, se debe garantizar? Bueno, hay que señalar respecto a la justicia transicional, que es un tema bien difícil de desmenuzar, porque aún está el cuestionamiento de si estamos o no en un periodo de transición, ¿sí?, y si era viable o no aplicar una ley como la 975, y lo que dice casi el 99% de las organizaciones defensoras de derechos humanos es que la Ley de Justicia y Paz es una ley de impunidad, es una ley que solo escucha a los victimarios, ¿sí?, en donde las víctimas en las audiencias de justicia y paz prácticamente tienen que escuchar cómo se cometieron estas violaciones, pero es solamente la verdad de los victimarios. Y en muchos de los casos lo que expresan estas víctimas es que
un poco en las declaraciones se está justificando el accionar, y esta verdad judicial, jurídica o procesal, como queramos llamarla, no puede agotar, y esto lo ha dicho tanto la Corte Interamericana como la Corte Constitucional, no agota el derecho a la verdad de las víctimas. Por tanto, memoria colectiva como tal. Entonces podríamos decir que aun cuando están estos procesos de justicia transicional, el derecho a la verdad es un derecho que asiste escenarios en el que hoy se puede hacer ejercicio de este derecho, ¿no? Y garantía también por parte de las autoridades de este derecho. Proceso de justicia y paz, conocemos muchas críticas a este derecho, ¿no? Y vemos entonces que, por ejemplo, la Fiscalía hoy tiene como medida de satisfacción cuántas veces un postulado menciona el nombre de unas víctimas, se tiene de manera incompleta como la satisfacción de este derecho el solo hecho de mencionar y reconocer, ¿no? El hecho victimizante sin conocer el porqué, ¿no? Del hecho victimizante, sin conocer realmente cuál es el trasfondo en medio de toda esta violencia que vivimos. Hoy, digamos, tienen ustedes como equipo jurídico, como grupo de investigación, tienen un balance o una percepción personal tuya del cómo se está dando este tema de la verdad en el marco de la justicia, del proceso de justicia y paz. Bueno, evidentemente hay muchas dificultades en cualquier proceso de justicia transicional, pero esas dificultades se potencializan si estamos en medio del conflicto, es decir, si no podemos asegurar que realmente va a haber una transición. Entonces, el derecho a la verdad, y un poco utilizando un pedacito de una frase de Gonzalo Sánchez, es que cuando se refiere al derecho a la memoria, que está muy ligado al derecho a la verdad, dice que emerge con fuerza desde todos los puntos sociales, pero a la vez genera riesgos, ¿sí? Entonces, tenemos ese problema. Por un lado, hay un clamor de las víctimas por reivindicar la condición de sus familiares, ¿sí? Muchos de ellos señalados de pertenecer a grupos al margen de la ley, ¿sí? Muchos de ellos pues desconocidos en todos sus derechos fundamentales, pero a la vez tenemos el miedo de estos mismos familiares a ser revictimizados, a ser nuevamente señalados, y eso genera graves problemas en el momento de la satisfacción de un derecho a la verdad, ¿sí? Es importante señalar que el derecho a la verdad es un derecho imprescriptible, es decir, que le asiste a las víctimas en cualquier momento, y en ese sentido una víctima, por ejemplo, de los años 70, de los años 80, perfectamente puede reclamar el derecho a la verdad. Ahora, los estándares que se están aplicando dentro de la justicia transicional, por ejemplo, en el proceso que se dio de desmovilización de los paramilitares o de supuesta desmovilización de los paramilitares, son absolutamente groseros con los derechos de las víctimas, ¿sí? No garantizan pues los derechos de las víctimas, tanto así que pues muchas organizaciones se niegan a reconocer este proceso de paz de la ley 975, especialmente me refiero a la desmovilización pues de los grupos paramilitares, como un proceso real, ¿sí? Y en ese sentido muchos, entre esos
el equipo jurídico Pueblos ha señalado como una estrategia para garantizar los derechos de las víctimas la solicitud para que se excluya de la Ley de Justicia y Paz a muchos de los autores de estos graves crímenes, entre ellos delitos pues de lesa humanidad. ¿Sí? En este sentido, pues podríamos decir que el derecho a la verdad dentro de este proceso de justicia transicional que estamos en curso y en estas negociaciones de La Habana, pues habrá que ver cómo responde pues la sociedad ante las propuestas que hagan de parte pues del pueblo insurgente y de parte del Estado, y habrá que ver cómo se reacciona y cómo se construyen alternativas pues de memoria que permitan un poco dinamizar también y sacar de los archivos judiciales, ¿sí? Sacarle ese carácter estricto de verdad procedimental o judicial a este derecho a la verdad. Muchas gracias, Jarel. Bueno, y ahora ya para finalizando, ir cerrando nuestra conversación, este palabreo, ¿cómo se conecta el derecho a la verdad con el tema de memoria? Hoy escuchamos hablar mucho de memoria colectiva, de memoria de las víctimas, de memoria histórica. ¿Cómo concibes esta conexión, ¿no? Sí. El derecho a la memoria es un derecho que deriva del derecho a la verdad, ¿sí? Entonces, en principio se empezó a hablar del derecho a la verdad que les asistía a las víctimas de manera individual, luego se dijo que era un derecho que tenía una doble connotación, individual y colectiva, y luego se habló del derecho a la memoria como una forma del derecho a la verdad, ¿sí? Y en ese sentido la memoria pues funciona en el presente. Cada vez que hacemos memoria la traemos es aquí y ahora, y la traemos en función de algo, ¿sí? Entonces por eso se dice que la memoria crea marcos sociales de la memoria que sirven para tomar decisiones con respecto a nuestro proceder, a nuestro futuro, ¿sí? Entonces de ahí que se diga pues que el que no conoce su historia está obligado pues a repetirla, ¿sí? Y que estos marcos sociales de la memoria a los que me refiero se construyen de horizontes de sentido que son construidos por cada una de las personas. Es decir, una comunidad tiene una visión sobre un hecho, puede ser un hecho violento, ¿sí? Y cada persona de esa comunidad genera un horizonte de sentido. Cuando estos horizontes de sentido sobre la memoria, es decir, el recuerdo individual, se agrupan y generan unos consensos, se crean estos marcos sociales. Entonces hablamos, Jarel, de un mensaje final para las personas. Sí, ese mensaje final pues para todos los oyentes, ¿sí? Es señalar pues la necesidad de construir entre todos el derecho a la verdad, ¿sí? De garantizar entre todos el derecho a la verdad. Y esto solo se va a lograr a través de, varios elementos. Garantizar pues el debido proceso, el respeto a las víctimas, garantizar los espacios para la memoria, ¿sí? Y podríamos señalarlo como una obligación de cada uno de nosotros, ¿sí? Este derecho a la verdad constituye uno de los elementos